tal? ¿Qué tal, comunidad de Blockchain Land? Pues es un gusto siempre compartir este espacio y por aquí vamos a presentar pantalla, una pequeña que preparamos. Vamos a dividir esta plática en dos secciones. Estas dos secciones van a ser una parte, como es el nombre, la parte de XR, y la parte que Octavio nos va a platicar, el blockchain, y al final terminaremos con unas preguntas, ¿no? Unos challenges que traemos muy bien definidos, muy interesantes, y lo estamos enfocando mucho al tema que tiene que ver con los contextos éticos de la aplicación de estas tecnologías, cómo se mezclan. Entonces, ¿qué es una realidad extendida? ¿Cuál es el contexto sociopolítico de esta tecnología? Y cómo podemos comenzar a aplicar un marco ético de XR y blockchain. Por una parte, tenemos este diagrama de Milgrams, que es lo que son los entornos virtuales. Al hablar de XR estamos hablando de entornos físicos y entornos virtuales, y en medio de ellos están los entornos aumentados. Entonces, en la medida que interactuamos en un mundo real, entonces nos vamos moviendo en cada una de las tecnologías hasta llegar a un mundo totalmente virtual, y eso depende un poco del hardware. Por ejemplo, tenemos este caso de Microsoft. El espectro es que tanto existen entornos físicos con los cuales puedes interactuar a través de tecnologías como HoloLens, esta nueva tecnología de HoloLens 2, hasta entornos totalmente virtuales, que son ya cascos de realidad virtual, ¿no? Y en estos, pues ya existen muchos fabricantes, muchos conocidos. Por ejemplo, podemos hablar de los Oculus, los HTC, los de Valve, etcétera. Y por una parte, hemos estado viendo como la evolución de estas generaciones que abarcan desde la generación de los baby boomers, la generación X, los millennials, hasta las que ahorita van después de los 2000 que nacieron. Hemos estado viendo cómo han evolucionado estas tecnologías hasta llegar a lo que vemos ahora, desde las consolas de videojuegos hasta la computación y pues la forma en que se producen los contenidos y se entregan. Esto nos lleva a entender una manera de cómo se entiende el mundo a nivel de la percepción. Es un enfoque como de arriba a abajo, de abajo a arriba. Tenemos pues los sentidos que conocemos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, y luego viene una parte que es la cognición. Esta cognición es lo que la atención selecciona de lo que con lo que está interactuando, y por otro lado tenemos una acción que eso deriva en una serie de cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces, entre cada una de estas existe un entorno que puede ser virtual o puede ser totalmente virtual o aumentado. Y actualmente pues estamos viendo un tema que es la Augmented Cognition, ¿no? Que a través de las tecnologías inmersivas impactan en cómo la persona entiende el mundo y pues toma acción. Derivado de esto, existen dos enfoques. El enfoque como más simplista, por así decirlo, donde tenemos las normas, la cultura, las leyes, el mercado, la tecnología, la parte del código y la arquitectura del código cuando desarrollas una aplicación. Pero nosotros estamos entendiendo que las tecnologías inmersivas van mucho más allá, porque realmente están como en un ecosistema anidado, y este ecosistema anidado no solamente implica este enfoque tan simplista, sino que estamos hablando de muchas capas de la tecnología que interactúan entre sí para que tú puedas tener esta forma de interactuar con la realidad virtual aumentada, ¿no? Que es pues la parte del contexto cultural, la parte del contexto de las leyes, la parte del contexto económico, y así vas bajando por las guías de diseño, la experiencia de usuario,
el código de las aplicaciones, el sistema operativo de las aplicaciones, y al final está una capa que es el dispositivo que utilizas, ¿no? A nivel de hardware, que en este caso puede ser un casco, puede ser tu teléfono, y la arquitectura tecnológica que necesita para funcionar ese dispositivo. Entonces, pues no es tan simplista. Esto, evidentemente, cada una de esas capas tiene un marco legal, un marco ético que debemos de empezar a considerar. Estas cosas no son tan nuevas, pero comienzan a tomar una relevancia importante al momento de que se comienzan a fusionar con otras tecnologías, en este caso con el blockchain. Por una parte tenemos los principios de los derechos humanos, tenemos gobiernos y sus leyes, tenemos ética y sus diseños o su principio de diseño. Por otra parte tenemos las experiencias de usuario, que ya existen juegos, ya existen metaversos, ya existen redes sociales que tienen como finalidad interactuar a través de estas tecnologías. Por otro lado, tenemos en este ecosistema las empresas, las comunidades que desarrollan tanto hardware como software, y al final tenemos a los usuarios. Entonces, esto comienza a ser un problema pues un poco más grande, ¿no? El tema de cómo va creciendo esto y la importancia que ha ido tomando es que se comienza a desarrollar un ecosistema ético, pero que también toca otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en cómo monetizan las empresas que hacen esto, qué datos recolectan de los usuarios en la realidad virtual, en la realidad aumentada, en la realidad mixta, cuáles son los términos y condiciones de uso, las políticas de privacidad. Y pues esto, imagínense cómo podría amplificarse si lo llevamos a cada regulación de cada país, ¿no? Actualmente no existen como tal leyes o no existen eh, más que organizaciones que están promoviendo cuáles son las éticas, ¿no? De la realidad virtual, de XR, de la inteligencia artificial, pero todo va creciendo y se vuelve un problema. A tal grado que actualmente existen muchos entornos en donde las tecnologías inmersivas toman una importancia, por ejemplo, a nivel de espiritualidad, a nivel de educación, a nivel de la parte médica, el entretenimiento. Ahora que estamos viviendo la pandemia, que estamos en un entorno aislados, o para personas que, por ejemplo, no se pueden mover, pero que a través de esto pueden tener experiencias de moverse a otros entornos, en cómo podemos tener y relacionarnos con nuestras comunidades y amigos a través de las redes sociales inmersivas. Y al final, pues todo en el centro tenemos a la persona que interactúa con un entorno que pues ahora es virtual, y qué tanto de eso es público, qué tanto eso es mío, qué tanto eso es de otros, y qué tanto eso debe ser privado solo para la persona que lo utiliza, ¿no? Entonces, estos issues éticos, por así decirlo, tienen muchísimos challenges, ¿no? Que no existen frameworks, por ejemplo, que estén revisados de cómo desarrollar, cuáles son los estándares, cómo puedo mejorar mi reputación social en estos entornos, qué quiere decir accessibility para las personas a nivel de tener una identidad digital, a nivel de privacidad de datos, cómo esa identidad digital y un avatar, por ejemplo, se convierte en un ente legal que pueden ver otros o no pueden ver otros, los modelos económicos, etcétera. Entonces, esto plantea un paradigma mucho más grande, como les comentaba, si lo empezamos a analizar desde el punto de vista de los derechos humanos y cómo eso impacta en la calidad de vida que tienen y la forma que entendemos el mundo. Y bueno, aquí tenemos una parte importante, que es que actualmente pues ya vemos en los metaversos o en estos juegos que son multiplayers, en el Second Life, en el Warzone, todos estos, Fortnite, etcétera, tú puedes crear un avatar, tú puedes
crear un personaje, puedes crear una parte de ti y la puedes ir moldeando y puede responder a lo que tú le pides o tú le dices en el juego. Y este juego con reglas, pues también te cuadra a tener una visión de cómo interactuar en ese mundo. Pero pues también esto nos lleva a otros temas como implicaciones de biométricos, como al tener una identidad digital requiero de pertenecer a un sistema que tiene reglas y qué tantas de de esa entidad digital representa mi identidad física en el mundo, pero en ese mundo que es virtual. Entonces, pues hay muchas amenazas. Vemos, y estos son estudios que se hablan en summits de XR, sobre, por ejemplo, algo tan sencillo como el que podemos monitorear los ojos de las personas, ¿no? Cómo se dilatan las pupilas, cada cuándo lo abren y lo cierran, las características del iris. Y aquí empezamos a derivar en otros temas, ¿no? Que eso se convierte ya en datos que tienen que ver con una referencia personal a esa información de las personas, como su género, su edad, su origen geográfico, qué tanta salud tienen, cuál es el background cultural que tienen, si tienen problemas o issues a nivel de salud mental como depresión, autismo, la parte de su personalidad, y todo esto pues genera un paradigma importante, ¿no? Y bueno, aquí hemos visto mucho la ciencia ficción de qué podría pasar. Tenemos muchas referencias sobre la hiperrealidad que se va a dar en algún momento con estos conceptos que le llaman del humano aumentado, que al final de cuentas vamos a ver una combinación del mundo real con el mundo virtual y en las capas que eso represente, ¿no? Entonces estos issues ya se empiezan a dar, por ejemplo, en la parte de los juegos, o sea que hay distracción por las tecnologías inmersivas, que esto genera cosas que la gente dice que son malas, no podemos decir son buenas, son malas, no hay un marco que te diga hacia dónde sí, hacia dónde no. Puede generar escapismo o una adicción o compulsión a esto. O sea, sí hay gente que, por ejemplo, tiene estas necesidades, ¿no? De estar todo el tiempo conectado a la realidad virtual o a los videojuegos y pues ya su forma de interactuar está ahí. También te puede llevar a un tema de violencia virtual, que pues hay muchos juegos y experiencias que te dan esta forma de interactuar con el mundo, o se tratan de eso, ¿no? De que mates a otros personajes que si bien en el mundo físico esto sería un crimen, pues ahí no lo es, pero te puede llevar a... La pregunta es si eso te puede llevar a que en algún momento lo lleves a cabo, ¿no? Las enfermedades motrices causadas por estar todo el tiempo en la realidad virtual, las cuestiones médicas, ¿no? A nivel por ejemplo, simulación, por ejemplo, cómo puedo tratar una fobia y eso, ¿quién lo está regulando, no? Si eso es algo válido, ¿no? En el uso de entrenamiento pues en este caso de militares, ¿no? La simulación, empiezan a haber personas que ya... pues no sé, ya se quieren hacer como una cirugía, ¿no? Porque se quieren ver como su avatar o con estos filtros de Instagram para parecerse y verse estéticamente más bellos. Pero vemos ahí que ya empieza a haber un issue, ¿no? De cómo estas tecnologías empiezan a tener un impacto real en las personas. Y bueno, en la comunidad de XR México, pues parte de otras comunidades que somos participantes, tenemos todas estas preguntas, ¿no? Y hemos estado como aportando mucho a las comunidades XR para tener una perspectiva de hacia dónde puede ir. Entonces, esto en realidad pues a lo que nos lleva es que es momento de hablar de algo que se llaman los neuroderechos. Ya empiezan a existir papers sobre esto, donde
Los neuroderechos es pues tu derecho a tener una identidad digital, tu derecho a tener una representatividad, a tener una privacidad mental, o sea, de lo que puedes ver y no ver, o sea, que eso afecte o no afecte en tu forma de entender el mundo. Y bueno, y hay muchas cosas que van saliendo. Entonces, más que hablar de XR, pues quería dar un contexto de hacia dónde comienzan a existir estas necesidades, ¿no? De llevar a cabo un estudio. Y bueno, un poco el challenge es ahora, mi querido Octavio, platicar sobre cómo a través de blockchain podemos apoyar o generar sistemas que nos den una luz, ¿no? Impresionante, mi querido Mike. Sin duda, los retos y oportunidades que se presentan con estas tecnologías de realidades extendidas, pues efectivamente requieren sets de reglas para que de alguna manera exista cierta gobernanza y no se vuelvan estas utopías en verdaderas distopias, ¿no? Y ahí es donde al final del día, en un momento muy afortunado, y es algo que está en muchos ramos de la tecnología, pues estamos en la época de la hiperconvergencia, donde al final del día muchas de estas tecnologías no vienen solas, sino que se complementan, ¿no? Tanto pueden ser con inteligencia artificial, como pueden ser eh, con blockchain en este caso, y al final del día se complementan de una manera súper virtuosa, porque, por ejemplo, pues en el blockchain, si recordamos, al principio, pues los casos de uso práctico eran muy pocos. Entonces, pues al final del día había poco interés en hacer desarrollos más serios, porque al final del día, pues realmente no se veía muy difícil que pudiera haber una aceptación o una necesidad recurrente para esto, ¿no? O sea, aquí el hablar de generar nuevos universos con sets de reglas particulares, pues al final del día ahí encontramos con que los nuevos blockchains, sobre todo los de cuarta generación, ya empiezan a tener la factibilidad para poder generar una serie de reglas que realmente comprometan o complementen, mejor dicho, a estos universos. Alguien decía que el blockchain del dinero, de las finanzas, yo no estoy tan de acuerdo, creo que el blockchain al final del día viene a cubrir muchas capas en esta nueva realidad, y entre esas capas, bueno, viene desde la protección de identidad, ahorita que están de moda los tokens no fungibles, donde pues bueno, mi identidad, mi avatar, lo que genere dentro de estos mundos extendidos, pues yo sea el propietario, ¿no? Y pueda tener control de todo esto. Entonces, por ejemplo, uno de los casos básicos de uso va a ser proteger tu identidad o proteger tus activos dentro de estos nuevos mundos virtuales, ¿no? El blockchain nos va a permitir simple y sencillamente ser los dueños de nuestras identidades digitales. Y por el otro lado, pues evidentemente tenemos la parte fundamental de las transacciones, donde en estos mundos virtuales, al final del día, pues vamos a seguir transaccionando diferentes objetos, diferentes propiedades, diferentes mundos, y para eso pues vamos a requerir un medio que nos permita hacerlo, ¿no? Evidentemente ahí, pues prácticamente blockchain, desde el blockchain de tercera generación, nos permite hacer este tipo de cosas con los dApps y con los smart contracts, pero evidentemente los blockchains nuevos, por ejemplo, como puede ser Polkadot y Kusama, que ya nos permiten interactuar entre diferentes blockchains de diferentes generaciones, pues nos va a quitar una limitante y nos va a permitir un área de oportunidad muy interesante, ¿no? Otra parte que me parece súper fundamental es la gobernanza. O sea, los sets de reglas, ¿quién va a poner las reglas en estos mundos de realidades extendidas? ¿Sí? ¿Quién va a decir que está bien, quién va a decir que está mal? De alguna manera no se trata de censurar, pero sí se trata de tener ciertos controles lógicos, igual que los tenemos en los mundos analógicos, ¿no? O sea, tenemos estos sets de reglas para realmente poder trabajar de una manera ordenada. Y aquí creo que el blockchain se va a volver verdaderamente fundamental, porque estos sets de ser descentralizados. Es decir, si en algún momento alguien construye un metaverso y pues
parte de la comunidad empieza a desviarse o empieza a generar actividades no morales o actividades peligrosas para él o para otros usuarios, pues la misma comunidad pueda en algún momento votar o pueda generar un set de reglas para eliminar una parte, ¿no? Entonces hay una democracia real, una democracia digital, ¿sí? Y pues ahí no quiero explorar mucho el tema, yo sé que la gente que está viendo esto conoce bien el tema de blockchain, pero bueno, gobernanza mentalmente es un factor que se va a requerir para estos nuevos mundos virtuales. Es decir, estos mundos virtuales no va a llegar un gobierno ni va a tener la capacidad de decir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y esto creo que es algo muy actual y lo acabamos de ver en estos dos documentales de Netflix, Dilema, y por el otro lado el de Coded Bias, donde al final del día es imposible que estemos monitoreando ni como empresa, ni como entes, y mucho menos como gobierno, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, al final del día sí es un Brave New World donde, ok, si como vamos a llamarle, humanos digitales, no ponemos nuestros sets de reglas, ¿sí? Y esos sets de reglas de alguna manera pueden ser auditables, esas transacciones pueden ser legítimas, pues al final del día no hay manera de construir una utopía, ¿no? Siempre nos vamos a ir a un tema distópico y pues bueno, desgraciadamente sabemos que la tecnología es agnóstica, entonces puede ser para el bien o para el mal, ¿no? Y es pues parte del reto poder generar estos sets de reglas positivos, pero no desde la óptica o de un panóptico de un solo ser humano, sino que la misma sociedad, los mismos metaversos, pues tengan la capacidad de irse eh, gobernando de alguna manera, ¿sí? Para que de alguna manera no exista o cada vez se minimice más el riesgo de que alguien use mal este tipo de capacidades, ¿no? Gracias, Octavio. Perfecto. Bueno, entrando un poco al tema de los metaversos y antes de entrar como a challengear todas estas cosas que bien planteas para la comunidad de talent y de Blockchain Lab. Los metaversos son entornos donde los humanos interactúan social y económicamente. Esto pues se lleva a cabo en un ciberespacio, en un juego, se lleva a cabo en un software y pues es una metáfora del mundo real. Y por ahí, en algunos diplomados, ¿no? De gamification y de toda esta teoría que no tiene que ver nada más con la parte de los videojuegos y diseñar como tal esos videojuegos y el 3D, etcétera. Un juego en realidad es más un mundo donde convergen muchas reglas, ¿no? Estabas hablando hace un momento de las reglas que deben tener estos blockchains o estos metaversos. Entonces, pues estamos viendo un poco cómo interactúa o cómo se comienza a permear el concepto de un mundo virtual, un mundo físico en un mundo virtual, ¿no? Con sus reglas, sus limitantes, y cómo estas reglas y limitantes se van de alguna manera mejorando, ¿no? A través de simular en un entorno virtual lo que no se puede llevar en un entorno físico. Entonces, estas reglas permiten que los ecosistemas o los juegos o esos mundos que se crean vayan funcionando, ¿no? Que no se rompan, por ahí dicen. Entonces, los usuarios en los metaversos pueden acceder a través de ellos, a través de algunas terminales. Estos terminales personales, o sea, puede ser un casco, puede ser un teléfono, puede ser una consola, una computadora, y al final eso funge como tu cabina para conectarte con ellos, ¿no? Y para interactuar. Entonces, eh, pues ha habido desde hace ya muchos años intentos por hacer estos. Vamos a dar algunos ejemplos, como muchos han visto estas películas como Ready Player One, La Matrix. Estos entornos virtuales tienen estas características que tienen una interactividad, o sea, tienes una manera de comunicarte con otros y de hacer acciones dentro de ese mundo y manipular objetos o manipular cosas. Tienes un cuerpo. Por ahí, cuando empezábamos a hacer nuestros primeros pininos en XR,
fue uno de los grandes findings, ¿no? En 2015, que el cerebro no entiende un entorno virtual si no tienes un cuerpo. Necesitas ser yo o ser tú, ¿no? Entonces, este cuerpo pues responde a la altura con la cual ahora te identificas o ves el mundo. Entonces, para que no te marees o para que no tengas ciertos malestares estando dentro de estos entornos, pues debe de parecer, ¿no? Físicamente, a lo que físicamente ves. Debe tener persistencia en los datos, es decir, que no sea solamente una simulación, sino que también te lleve a un tema de que puedas almacenar cosas. Por ahí tenemos también otros aspectos de los juegos y los mundos virtuales que ahora lo vemos muy palpable, ¿no? En el Warzone y estos juegos multiplayer, en el Fortnite, que ya generan comunidades, tanto en Discord como dentro del juego, donde hacen transacciones y donde pueden comprar assets o pueden unirse en ciertas campañas para lograr objetivos dentro de ese juego y sus reglas. Por ejemplo, vemos mundos espejo como ahora es el Google Earth, ¿no? Que ya a través de esas APIs empiezan a crear el que compres terrenos, ¿no? Que de repente estás ya comprando una fracción, que es un NFT de una parte de una ciudad, por ejemplo, y eso ya representa pues un mundo espejo, ¿no? Ahora vemos también en una forma de interactuar con la realidad aumentada, como estos juegos como Pokémon Go y los nuevos que van a salir, donde pues interactúas ahora con otros componentes, no necesariamente todos virtuales, sino que ahora estás interactuando con coordenadas geoespaciales, como por ejemplo dónde está un Pokémon y vas a una calle, lo encuentras, etcétera. Entonces te va traqueando por dónde vas, y estás combinando la realidad con el juego, ¿no? Con la parte virtual. Y bueno, mi querido Octavio, pues dado esta charla, pues ahora sí como que vamos a dejar un poco una plática como para cierre o para dejar a la comunidad de alguna manera con este challenge, ¿no? Del momento en el que nos encontramos, pero también hacia dónde se dirige esto. Y pues ayer en una charla estaban hablando acerca de la parte ética tanto de la inteligencia artificial, pero creo que también abarca muchas cosas que pueden pasar en el blockchain, en las realidades extendidas. Por una parte, me gustó mucho cuando mencionabas acerca de las utopías. Anteriormente teníamos la posibilidad de generar una utopía en nuestra mente, ¿no? Crear un libro, hacer un manifiesto y de repente difundirlo, pero nunca lo ibas a poder experimentar como la persona se lo imaginó, ¿no? Y yo, por ejemplo, te pregunto, Octavio, ¿cuál es el recuerdo más feliz que tienes de tu infancia? Si tú me lo pudieras transmitir, tal vez se te dirían muchos detalles que yo no entendería, ¿no? Por ende, no sería como un recuerdo fidedigno. Pero ahora con esas tecnologías podemos tener como esta posibilidad de que sea un mismo sistema, un mismo mundo, un mismo recuerdo que todos podemos ver, ¿no? De alguna manera, el mismo mundo, ¿no? Y pues esto me lleva también a otra parte, que es que estas tecnologías inmersivas nos están llevando a que podamos entender mucho mejor el tema de cómo es blockchain, cómo es inteligencia artificial, cómo es IoT, porque al tener una representación virtual en un modelo, por ejemplo, en 3D con animaciones, de algo tan complejo que a lo mejor muchas personas no saben qué es un blockchain, pero si lo ves reflejado en un metaverso con una transacción que compras un asset o un token, eso representa algo muy interesante. Entonces a esto le comenzamos a llamar la franca lingua, que es donde convergen todas las tecnologías para ser visibles con las realidades extendidas. Entonces, Octavio, pues ahí comentemos un poco antes de hacer el challenge, de las preguntas. Perfecto. Bueno, sin duda,
Sí, sí, creo que la primera manera más lógica de verlo es, al ser mundos digitales, pues necesitamos recursos digitales, ¿no? Por ahí hablan, y una premisa que he escuchado últimamente es que todo va a ser extendido, ¿no? En los siguientes años, no solo va a ser realidad externa, música extendida, arte extendido, y esto lo podemos ver en pantallas 8, donde al final del día la resolución es tan alta que incluso es, a veces parece superar a la realidad, ¿no? Y por el otro lado entra la premisa de que todo va a ser tokenizable, ¿sabes? Entonces, al final del día, al tener un mundo similar, eh, eh, pues prácticamente vamos a adoptar muchas de las prácticas históricas, tanto de comercio, relacionamiento, pero pues lo vamos a realizar totalmente en un ambiente virtual. Estas dos tecnologías creo que al final del día se complementan perfectamente, ¿no? Porque es lo que legitima tu propiedad dentro de esos mundos extendidos, ¿no? Y por el otro lado, pues evidentemente a mí algo que me parece fascinante y creo que es uno de los challenges más interesantes aquí, es la cantidad de nuevas economías que se pueden generar, ¿sabes? O sea, cada mundo puede ser una economía propia y esto evidentemente puede tener impactos muy positivos, sobre todo ahora que se habla del futuro del trabajo, donde pues la automatización y la robótica va a dejar o va a eliminar ciertos empleos repetitivos y no indispensables. Pero bueno, al final del día vamos a poder generar un montón de nuevos mundos y un montón de economías que de alguna manera van a sustituir a estos modelos viejos, ¿no? Por supuesto, sí, pues esta es la gran promesa de las finanzas descentralizadas y por aquí digamos que existen algunos challenges, ¿no? Y ahí te va uno grande. Eh, Bien dices que esto puede generar nuevas economías, nuevos mundos, o sea, me imagino muchas aplicaciones de esto, ¿no? Como una economía colaborativa en mi colonia, por ejemplo, donde pues ya esté descentralizada, etcétera. Pero si lo vamos challengeando a un nivel más grande, ¿cuáles son las métricas de éxito social? O sea, que podríamos definir que blockchain puede darnos. O sea, esto que estamos creando realmente podría medirse en una política pública, podría medirse en un tema de éxito social. ¿Cuáles serían esas métricas? ¿Cómo te imaginas que blockchain y realidades extendidas puede darnos una forma de mejorar el entorno en el que vivimos? Sin duda es uno de los más, más complicados de todas las sociedades, ¿no? Y evidentemente de todas las estructuras de gobernanza y todas las estructuras sociales. O sea, aquí nos vamos a meter al verdadero tejido social. Y pues bueno, evidentemente va a venir una cantidad de retos importantes. A mí me gusta mucho una iniciativa que entró en vigor en Dubái hace como 5 años, eh, que es el Ministerio de la Felicidad, ¿sabes? Donde al final del día el KPI no es, o sea, sí tengo las métricas tradicionales de ingresos, en fin, pero pues ahora quiero tener una métrica de la felicidad de mis habitantes, ¿no? Entonces, un poco, pues, pensando en un slide que por ahí compartiste, donde, pues, al final del día, mucho de estas, al interactuar con estos mundos, no solo estamos poniendo tiempo y como energía mental en nuestra persona, pero también estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final puedes hacer recomendaciones, eh, tú puedes medir, un algoritmo podría medir si estás deprimido o si estás demasiado tiempo pasándolo, conectando. Entonces yo creo que más o a valorar más lo que son los mundos analógicos. Es decir, en lugar de tener una devastación, en lugar de seguir consumiendo plásticos, todo lo que sabemos que está terminando el planeta, pues al final del día que nos permita revalorizar eso, ¿sabes? Entonces tenemos como dos vidas. Eso a mí me parece fantástico. Tengo mi vida digital, donde al final del día
trabajo, transacciono, tengo mis reglas, tengo mis propiedades, pero pues en algún momento cuando salga, tengo que tener una salud mental, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto importante, pero para mí el KPI sería, y a lo mejor me estoy viendo muy utópico, muy Brave New World, pero sí sería la felicidad, ¿no? Poder tener una métrica de la felicidad y la salud mental. Mi querido Octavio, entiendo a la perfección lo que dices y yo me quedé por ahí hasta ahora lo que conocemos de que se puede medir es la felicidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando al tener un modelo colaborativo y un modelo donde las personas a través de un metaverso pueden ir mejorando la forma en que se transacciona o se interactúa y a través de, pues ahora que existe el quantum computing, la inteligencia artificial, comenzamos a ver que el aprendizaje de todos estos comportamientos pues se da de manera muy orgánica, ¿no? Decir, vamos a recolectar todos los datos de cómo se interactúa en el metaverso, o sea, cómo eso nos puede ayudar a mejorar el mundo real, ¿no? A través de la simulación, esa es una cuestión, ¿no? Pero también el decir que medir la felicidad es una variable, un KPI que de momento me parece que es transitorio porque es lo que conocemos, ¿no? También al momento que aprenda mucho más la inteligencia artificial de cómo interactúan las personas, de cómo son sus comportamientos en determinado momento, puedan surgir otras variables, ¿no? Y también a la par, si estos sistemas de interacción van evolucionando, tal vez existan nuevos KPIs a futuro. Entonces, para mí es como mi comentario, una variable transitoria tal vez. Y esto me lleva también a otro challenge importante, que el tener metaversos pues solo es el principio, dado que comenzamos ahora a entrar a este mundo de que lo que está en lo virtual puede simular para mejorar lo exterior, el mundo, pues esto nos enmarca en otro tema, ¿no? O sea, ¿a dónde nos va a llevar? O sea, ¿realmente estamos creando con esto una utopía o nos estamos yendo a una distopía como todos esta ciencia ficción que vemos, ¿no? En las películas y en lo que podría pasar, ¿no? Con las series que actualmente están haciendo con estos géneros más cyberpunk, donde no sé, por ejemplo, el comportamiento humano ya no es, o sea, a pesar de que hay mucha tecnología, pues sigue habiendo una mala calidad de vida para las personas, ¿no? Como este género cyberpunk que es high tech y low life, ¿no? Donde sigue habiendo corrupción, donde sigue habiendo la realidad aumentada, todo el robotics, ¿no? El humano aumentado, pero sigue habiendo ricos y pobres, sigue habiendo pues un montón de problemáticas. Entonces, eso es como el challenge para ti, ¿no? ¿Crees que están llevándonos a una utopía o a una distopía? Uf, verdaderamente es un buen challenge, ¿no? Eh, a mí me gustaría partir de un poco el momentum, ¿no? En realidad, pues, lo que estamos viendo hoy, tanto en el mundo pandémico y lo que parece que viene en el mundo pospandémico, y que el Foro Económico Mundial está catalogando como el Great Reset, es decir, resetear todo lo que estaba mal. Hoy en día, viendo que muchas cosas que pensábamos que teníamos en nuestro control, o que pensábamos que trabajaban armónicamente, como los sistemas de salud, las industrias como los viajes, la industria misma, pues al final del día tenía un costo muy alto, ¿no? La huella de carbono que se generaba, el desgaste que se genera en todas estas actividades, pues al final del día nos está pasando la factura, ¿no? Entonces yo creo que actualmente estamos en un mundo distópico, ¿sí? Analógico, y pues creo que al final el gran reto en dos va a ser poder experimentar sin tener que destruir un poco lo que probar tesis, ahorita que por ejemplo pues ya se vuelve una realidad que el ser humano probablemente colonice la Luna o colonice Marte en los siguientes 10, 15 años, pues es una manera también de ir testeando un montón de cosas antes
realmente mandemos un ser humano allá, ¿no? Lo que quiero decir es que al final del día sí creo que se puedan generar una distopia, evidentemente, pero también creo que se pueden generar una cantidad importante de utopías, ¿sí? Y lo dicho, que no solo se queden en la realidad extendida, sino que estas utopías realmente empiecen a tener beneficios en el mundo analógico, ¿no? En nuestro planeta. O sea, estamos también el año pasado, creo que algo que a todos nos tocó ver fue el cambio climático, pues verdaderamente los incendios en Australia, los incendios en Estados Unidos, después las nevadas en Estados Unidos. Y pues al final del día creo que es una manera donde podemos impactar muy positivamente al medio ambiente, ¿no? Al poder testear muchas cosas en ambientes virtuales o en ambientes de realidad extendida. Sí, concuerdo en eso. Al final creo que si no nos ayuda a mejorar el entorno real, por así decirlo, de poco sirve simular tanto, ¿no? Creo que ese es como el challenge. Y también por ahí esto nos lleva a otra cosa, ¿no? Que esta parte ética también nos lleva a un tema como de equidad. O sea, estos metaversos, pues muchas veces están pensados por desarrolladores y personas que se dedican a la tecnología, pero pues tener estos metaversos requiere de muchas perspectivas, ¿no? Y muchas voces que no sean solamente los desarrolladores, porque a veces nosotros que nos dedicamos a esto traemos un bias, ¿no? De cómo debe ser el mundo por la región en la que vivimos o donde nos tocó nacer, donde crecimos, donde hicimos nuestros estudios, pero qué tanto esto impacta si no está, digamos, equilibrado en muchas voces y qué voces deben estar. Entonces, por ahí, un poco la invitación y yo lo lanzo pues a las comunidades es que se necesitan filósofos, sociólogos, juristas, gente que sepa de las leyes, ¿no? Líderes empresariales, líderes de comunidades, personas que pertenecen a comunidades indígenas, personas que sean de las comunidades de LGBT, y todo esto que va ocurriendo, ¿no? Y las nuevas que salgan, ¿no? Las minorías. Respecto a esto, Octavio, hablando un poco del tema de equidad, ¿qué has visto de los metaversos que existen? Digo, porque todo suena como súper padre a nivel de tecnología, ¿no? Estábamos viendo el otro día estos metaversos que ya usan Cardano, otros que utilizan Polkadot, donde ya tienen, como mencionabas hace un momento, con otras generaciones de blockchain, otras capacidades. Pero, ¿qué proyectos nos puedes platicar que ahorita contengan esto? Si los hay, si no, cómo la gente puede unirse. Yo creo que es uno de los retos más interesantes, pero también una de las áreas de oportunidad más bonitas, ¿no? Al final del día, muchos de estos temas que estás tocando, tanto inclusión, ética, filosofía, moralidad, pues caen en campo relativamente nuevas ciencias sociales, donde al final del día, al día de hoy no se consideran tanto a la hora de crear sociedades. Porque al final, seamos honestos, hay muy poca recompensa para la gente que se dedica profesionalmente a eso, ¿no? O sea, hoy querer ser un filósofo y decir, ah, sí, soy un filósofo y voy a vivir de eso, pues difícilmente ocurre, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad bien interesante donde, por ejemplo, podemos aprovechar los oráculos de blockchain y realmente invitar a todas estas comunidades donde pueda tener mi oráculo de sabios éticos, ¿sabes? O mis oráculos de inclusión. Evidentemente estamos entrando también en una etapa donde pues prácticamente todo lleva un valle. Es decir, los humanos, los seres humanos no binarios, tratar de tener una clasificación desde sexo, raza, y son cuestiones que evidentemente los metaversos pues vamos a poder totalmente omitir, ¿no? Es decir, puedo ser quien sea, ¿sí? Y puedo tener las capacidades y me puedo representar como verdaderamente creo que soy, ¿no? Sin necesidad de todas estas etiquetas que al final del día, pues seamos honestos, ¿no? Son etiquetas más gubernamentales que propiamente no necesariamente nos representan. Entonces,
pues yo creo que al final siempre a la hora de construir un metaverso, debemos considerar esa parte donde, pues bueno, hay un ejemplo como el jardín de Epicurio, ¿no? Es decir, oye, dentro de este metaverso estoy perdido, ¿cómo puedo acceder al conocimiento? ¿O cómo puedo acceder a un guía? ¿Sabes? Y bueno, pues debe haber una parte de guías que también vivan de ahí y colaboren con esta nueva verdadera creación de posibilidades, ¿no? Claro, querido Octavio, pues creo que nos está acabando un poco el tiempo, pero el tema está bastante bueno, Octavio. Eh, Me gustaría concluir que es necesario entender que para salir de todo esto que está pasando en la pandemia, que el mundo pospandémico, el Great Reset, ¿no? Que ahora estamos viviendo tiempos que nunca se habían visto. Es muy importante que mucha gente, o sea, toda la gente pueda conocer estos temas, ¿no? No son temas solamente que deben impactar a las comunidades de tecnología. Es un poco lo que yo quería transmitir en esta charla. Y pues esto es la gran oportunidad, lo veo yo así, de realmente tener un mundo más equitativo, tal vez, si lo quieres ver así, pero dentro, empezando desde probar y simular en un metaverso, por ejemplo, y llevar esos aprendizajes a la vida real, ¿no? Entonces, Octavio, si gustas por ahí concluir algo y yo con esto termino mi participación. Pues nada más me gustaría terminar por ejemplo, un tema que ha sido fundamental en estos años y se presenta como un reto muy importante que es la educación, ¿no? Y donde la realidad extendida ahí tiene todas las capacidades para que puedas socializar, te puedas seguir educando. Un dato alarmante es que prácticamente la pandemia detuvo la educación a un nivel global, ¿sabes? Y pues yo creo que la educación es algo que no hay manera de que se pierda, ¿sabes? Entonces, una aplicación que a mí me encanta inmediata para esto, pues es seguir con la educación, ¿sabes? Y seguir con el contacto en estos metaversos, aprovecharlos para cosas muy pragmáticas en una primera instancia, ¿no? Muy bien, pues Miguel, Octavio, creo que nos han ofrecido una conversación muy amena en donde hemos visto y abordado una cantidad enorme de conceptos que han ido desde lo social hasta lo tecnológico. Me parece que todo esto de la aplicación de las tecnologías y estos nuevos mundos para explorar y más aún para crear tienen aún mucho que ofrecer. Me gustaría aprovechar estos minutitos que nos quedan todavía para a lo mejor compartir unas preguntas que nos han hecho llegar. Entre ellas, pues un poquito cuál es el reto de la adaptación sociocultural de esta diversidad de personas y representantes de tantos lugares geográficos tan diferentes al momento de generar estos espacios en donde hay que convivir, en donde hay que aportar y en donde hay que de alguna manera empezar a unificar el lenguaje. Mike, creo que es parte de lo que comentabas de la franca lengua, ¿no? Esta oportunidad de volver a, a resetear desde cómo nos comunicamos, ¿no? No sé qué piensas, Mike. Sí, bueno, sí, es un tema complicado porque yo creo que no, las estructuras sociales como tal, y si todo lo vamos a llevar a un tema de que exista como una cultura universal, un lenguaje universal, unas leyes universales, y que sean inmutables y que sean, yo creo que va al revés, ¿no? Yo pienso que el reto es hacer que con estos mundos podamos simular y podamos comprender mejor cómo interactuamos, cómo podemos educarnos mejor, cómo podemos hacer el conocimiento accesible a todos. Y pues creo que si no nos sirve para educarnos en cómo ser mejores personas y cómo podemos ayudar a otros o cómo podemos ahora, por ejemplo, ahora el ejemplo del cambio climático, ¿no? Que si no nos enfocamos todos en revertir eso, o sea, desde tú como persona, todas las empresas,
en todo lo que emprendas, pues no sirve de nada, ¿no? Pero si a través de las realidades extendidas podemos unificar la forma en que entendemos qué quiere decir el cambio climático y a través de un metaverso podemos entender cómo, qué podría pasar si aplicamos tal o cual regla o ley, creo que ahí está el tema de para qué utilizar esto, ¿no? Es más entender la problemática y simular eso y poner un conjunto de reglas que si funciona y nos lleva a una solución para un problema del mundo, es ahí donde se pueden empezar a unificar muchas formas de pensar, ¿no? Y eso pues va mucho más allá de todas las razas, porque esos problemas, por ejemplo, los tenemos todos, ¿no? O sea, independientemente de tu posición económica, de tu raza, de todo, ¿no? Tu nivel educativo, eso es un gran challenge, creo yo. Bueno, pues muchas gracias. Me gustaría que pudiéramos cerrar con una información súper importante, que son sus redes sociales de ambos, para seguirlos, para seguir escuchando más de estas ideas y de esta exploración que están haciendo cada uno desde su frontera. Octavio, a lo Claro, mejor tú primero. Sí, claro que sí. La única red social que uso es LinkedIn, precisamente para no perderme en demasiados universos. Y me pueden buscar en LinkedIn tal cual, como Octavio Padilla. Eh, y pues bueno, agradecerles a todos. Y Miguel Ángel, ¿nos compartes tus redes sociales? Sí, en el ecosistema me encuentran en todas las redes, excepto LinkedIn, como Mike MO o Mike Mo, así me conocen como todos mis amigos, en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Y en LinkedIn está como mi nombre ahí, Miguel Ángel Marín Orozco, que es más institucional. Y bueno, pues sigan a la comunidad de XR México. Esta comunidad pues trae como toda esta temática donde estamos explorando con miembros. Únanse, o sea, mándenos un correo, ahí en la página pueden encontrar más detalles y pues nos encantaría extender a la comunidad, ¿no? Porque hace falta no solo gente de XR, sino, como les comenté, pueden aportar desde cualquier perspectiva a nutrir esto, ¿no?